Bueno, vamos a seguir hablando en esta mañana sobre este tema de la unidad, como la Biblia o el Nuevo Testamento nos presenta la unidad y más adelante vamos a volver al tema del matrimonio. Así que yo les he avisado varias veces, este material es algo impredecible. Así que por ahora estamos hablando de cosas que tienen que ver no con el matrimonio, aparentemente al menos, si son cosas que tienen que ver con la vida de los cristianos en la iglesia, nuestras responsabilidades, pero vamos a volver al matrimonio y hablar algunas cosas sobre ese tema importante también, así que solo esperen, si están aquí solo porque quieren escuchar el matrimonio, tengan paciencia, pero vamos a hablar de eso. Por ahora estos temas son importantes. También estamos hablando sobre la unidad. La semana pasada estamos a punto de terminar esta sección sobre la unidad. Hemos revisado algunos versículos. Hablamos sobre la clave de la unidad y veíamos la actitud de Cristo en Filipenses 2 como un pasaje clave para entender la unidad. La unidad tiene que venir como una actitud nuestra. La actitud conlleva o resulta en acciones. La actitud siempre resulta en acciones y eso es lo que Pablo nos dice en Filipenses 2, 9 al 11, que tengamos la actitud de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo cuando Él abandonó el cielo? Se despojó temporalmente de su gloria divina para no utilizar sus poderes divinos y vino acá a la tierra como un bebé y se volvió completamente temporal, dependiente, sujeto al sufrimiento, al dolor, incluso la muerte, dependiente incluso de provisiones de mujeres que mantenían su ministerio, que ofrendaban para que él pueda tener el sustento diario. Así que no piensen que Jesús comía convirtiendo piedras en pan. No piensen que Jesús comía haciendo maravillas milagrosas, convirtiendo agua en vino todo el tiempo, o sacando agua de rocas donde no había. No piensen que esa fue la manera en la que Jesús vivió su vida temporal. Él vivió su vida aquí en la tierra como cualquier otro ser humano. Y por eso en su ministerio él tuvo que depender de ofrendas para comer. Él literalmente tenía que comprar su propia comida. Él tuvo que vivir como un hombre y eso implica, eso de una forma más general nos habla de la actitud de Cristo. Siendo el Dios del universo, vino aquí a la tierra a depender de otros para incluso poder comer. Esto es actitud humilde. Y Pablo nos está diciendo que en Filipenses 2, esta es la actitud que ustedes deben tener. Si realmente queremos y anhelamos la unidad entre nosotros, pueden pensar la unidad en la familia o la unidad en la iglesia. Cuando no hay unidad es porque falta esta actitud. Sea donde sea, si no hay unidad es porque no hay esta actitud. En la familia puede ser que no encontremos unidad porque no hay esta actitud. Puede ser que no haya esta actitud porque no hay cristianos en nuestra familia. Quizá hay un cristiano, dos cristianos, o no todos son cristianos. Entonces es imposible para los no creyentes tener o desarrollar esta actitud de Cristo, que dice en Filipenses 2. Y lo mismo puede suceder en la iglesia. Así que es clave este pasaje. No sé si habían pensado de esta manera antes, pero cuando piensen en la unidad y en la importancia de la unidad, piensen en Filipenses 2 y en la actitud de Cristo, porque eso es de lo que Pablo está hablando. Recuerden que él más adelante les dice en el capítulo 4 de Filipenses a dos mujeres que tenían una riña allí en la iglesia. Pero eso nunca pasa en las iglesias, ¿no? Las mujeres nunca se dividen en la iglesia, no. Eso solo pasó en el primer siglo, claro que sí. Entonces, Pablo le dice a Evodia y a Sinti que sean, a Evodia y ¿cuál era el nombre de la otra? Sí, está bien. Que sean de un mismo sentir, porque estaban divididas, tenían alguna pelea, alguna división entre hermanas. Y va de la mano. Pablo está preocupado por la unidad en esta iglesia y la actitud de Cristo es clave para nosotros. Así que hemos visto esto, lo vimos la semana pasada. No sé y no estoy seguro si hablamos sobre cómo promover la unidad. Ustedes me pueden corregir si es que ya hablamos de esto, pero ya casi terminando esta sección, también podemos hablar sobre cómo promover la unidad. Pablo habla en Romanos 12, hay varios versículos aquí, Romanos 12, 4 al 5, y
Primero a los Corintios 12, 14, habla esencialmente de lo mismo, de que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Esto es lo que dice Pablo en estos dos pasajes. Así que este es el principio. El principio es que nadie puede existir y llevar fruto, vivir una vida pacífica por sí mismo. No podemos desarrollar esta actitud de Cristo, no podemos desarrollar unidad si solo tratamos de ensimismarnos, de enfocarnos en nosotros mismos. Es imposible. Nosotros pertenecemos a un cuerpo espiritual donde hay muchas partes o muchos miembros y que Dios tuvo la intención de que este cuerpo trabaje junto, unido. Así como un equipo atlético tiene que trabajar al unísono, a veces los hermanos que van a jugar fútbol con nosotros los sábados saben que puede ser frustrante cuando a veces uno puede equivocarse o a veces los otros se equivocan y es frustrante, ¿no? Cuando tú haces todo lo que debes hacer para que el equipo gane, pero tus compañeros no. Entonces, puede ser frustrante, puede traer un poco de enojo temporal, superficial, hasta a veces pecaminoso allí en la cancha de fútbol. Pero eso pasa. Y eso pasa también en la iglesia. Cuando falta unidad, no todos están haciendo lo que tienen que hacer. Como las partes de un avión funcionan juntas al unísono en armonía para que el avión, el aparato gigante funcione, como las voces de un coro se unen en armonía también, los miembros del cuerpo de Cristo tienen que contribuir cada uno con su parte y recibir la contribución de otros al mismo tiempo para que pueda existir unidad. Así que a veces, con frecuencia, pensamos en la unidad desde la perspectiva, voy a usar esta palabra, y algunos quizás no la pueden entender o los puede confundir, pero de forma funcional. O la unidad tiene que ser funcional, es decir, siempre y cuando funcionemos bien dentro del cuerpo de Cristo, entonces puede haber unidad. Ahora, esto no está mal, no es incorrecto que pensemos de esta manera. Especialmente cuando pensamos en ejercitar nuestros dones espirituales. Sin embargo, una forma de hablar sobre la unidad de manera más fundamental, más importante que solo decir funcionar bien, yo debo funcionar bien como las partes de un avión, es lo que podemos llamar el principio del cuerpo, el principio del cuerpo. Podemos llamarlo unidad, en lugar de llamarlo unidad funcional, podemos llamarlo unidad relacional, porque al final de eso se trata todo. De eso se trata la vida, de eso se trata la iglesia, la vida en iglesia, la vida en una familia, en el hogar. Se trata de relaciones, unidad relacional. Y eso está edificado, esta unidad relacional está edificado por una miríada de exhortaciones en el Nuevo Testamento sobre la responsabilidad de unos con otros que tenemos, unos con otros. Así que es importante pensar en esto. Más que unidad funcional, es unidad relacional. Y podemos pensar en la práctica también. En la práctica aquí. El comportamiento de la familia, por ejemplo, en el cuerpo de Cristo, comienza con amándonos unos a otros. Nuestro Señor enseñó este principio en Juan 13:35. Todos los hombres los conocerán o conocerán que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. El amor es básico, es fundamental aquí. Las epístolas del Nuevo Testamento hablan sobre este principio al menos 10 veces o más, sobre la importancia de amarnos unos a otros. No voy a leer todos esos versículos, pero ustedes saben cuáles son. De esta declaración, entonces, las epístolas se dirigen a explicarnos cuáles son las características de la unidad activa en la iglesia, teniendo como el principio fundamental el amor unos por los otros. Encontramos también numerosas explicaciones de forma general en algunos versículos que ni siquiera necesitamos explicarlos porque se explican a sí mismos. Así que voy a darles solamente la referencia de una palabra donde aparece, la mayoría de estos aparecen en Romanos 12, 14, Romanos 15, Romanos 16, 2 Corintios, 1 Corintios, Gálatas, Efesios. Hay muchos versículos aquí, pero por ejemplo, Romanos 12, 10, la idea de ser devotos unos a otros. También el versículo 10 dice la idea de honrarnos, al honrarnos unos a otros, al darle preferencia.
al otro. En Romanos 12:16 también la idea de tener una misma mente. Pensar igual, ser de un mismo sentir, dice Pablo. En Romanos 14:19, estar en paz con los demás. En Romanos 15:7, la idea de recibir, aceptar al otro. En Romanos 15:14, la idea de amonestar a otros o confortar a otros. La idea en 1 Corintios 12:25 está el cuidar a otros. En Gálatas 5:13, servir a otros. En Gálatas 6:12, llevar las cargas de otros. En Efesios 4:2, la idea de ser pacientes con otros. En Efesios 4:32, la idea de ser misericordiosos con otros. En Efesios 5:21, la sujeción. En Filipenses 2:3, la idea de estimar altamente a los demás. En Colosenses 3:13, la idea de perdonar a otros. En 1 Tesalonicenses 5:15, la idea de buscar el bien siempre. En 1 Tesalonicenses, en Hebreos 10:24, estimular a otros. Santiago 5:16, confesar pecados. También en el versículo 16, orar por otros. 1 de Pedro 4:9, ser hospitalarios. 1 de Pedro 5:5, ser humildes. Y 1 de Juan 1:7, tener comunión con la luz o andar en la luz como algo básico para la unidad. Así que mientras la unidad total tiene que tener como eje o epicentro la doctrina, es fundamental, la unidad doctrinal, la unidad funcional, como hemos visto, y relacional también. Cuando problemas existen, tenemos que mirar primero el elemento relacional. Es el elemento relacional. Eso es importante para la unidad. Así que ustedes pueden pensar cómo están con los otros hermanos de la iglesia, cómo ven a los otros hermanos de la iglesia, o cómo otros hermanos están viendo a los demás hermanos de la iglesia. Y puede ser que haya algún problema allí, puede ser que haya falta de unidad. Yo sé que hay falta de unidad en esta iglesia, así que no me sorprende. No nos sorprende, claro que sí. Yo sé que este es un cuerpo de creyentes imperfecto. Y sabemos que un hermano tiene envidia de otro hermano. Sabemos que una hermana, cuando ha hablado negativamente de otra hermana o de otro grupo, claro que sabemos eso. Y aunque no lo supiera, lo supondría. Y la responsabilidad de ustedes que conocen esto, están conociendo esto, es trabajar por la unidad. Hacer algo por la unidad de la iglesia. Y aquí Pablo, en todos estos pasajes y epístolas, nos está dando las claves. Hemos hablado sobre la clave para la unidad, la actitud para la unidad, cómo promover la unidad, cómo incluso prevenir, podemos hablar aquí, cómo prevenir la división en iglesia, en partidismos, en círculos, cómo dividir eso. No hay nada de malo en que un hermano tenga más afinidad con otro hermano. Yo puedo tener más cercanía con algún hermano particular de la iglesia. Eso no significa favoritismo, eso significa que a veces es cuestión también de personalidades, es cuestión de cosas que compartimos, gustos similares. No hay nada de malo en que uno tenga alguien que sea más inclinado a estar cerca de alguien en lugar de otros. Eso es hasta cierto punto normal. Es hasta cierto punto normal. Pero al final debemos tener en cuenta que si no estamos trabajando por la unidad, si no estamos previniendo la división en la iglesia, Satanás va a aprovecharse de eso y va a hacer su obra, va a poner su cizaña allí dentro de la iglesia. Así que debemos tener cuidado, y por eso podemos hablar también aquí, para ir terminando, sobre esto, sobre cómo prevenir la disrupción o la división. No solamente tenemos que añadir respuestas positivas a nuestro estilo de vida, o sea, en otras palabras, el consejo aquí para promover la unidad es: cambia tu estilo de vida. Adopta la actitud que Cristo tuvo en Filipenses 2. Tiene que ser un cambio del corazón, el cambio tiene que comenzar desde dentro hacia afuera. No puede ser como ya hemos hablado, no puede ser una unidad superficial, no podemos hacer eso. Eso tiene poco
tiempo de duración, tiene que ser en el área más fundamental de todas, que es en el corazón. Así que necesitamos eliminar o evitar otras respuestas que la Escritura prohíbe también si queremos evitar la división. Debemos tener cuidado con lo que no debemos hacer con otros. Sabemos lo que debemos hacer con otros, la Biblia nos dice eso de forma explícita, pero también debemos entender lo que no debemos hacer con otros. Y aquí hay una lista, aunque es mucho más corta, pero de varios pasajes. Por ejemplo, en Romanos 13:8, Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino amar, el amor. Lo único que yo debo deber a otros hermanos es el amor. Así que esto es importante, no ser deudores de mis hermanos, no deberles nada. Ustedes pueden incluir allí dinero o cualquier otra cosa, cualquier otra actitud. En Romanos 14:13, la idea de juzgar, Pablo prohíbe que no se juzguen unos a otros. Esto obviamente es un sentido negativo de juzgar, hay un sentido positivo para juzgar. Debemos juzgar el mundo, debemos juzgar a las personas en el sentido de que debo tener discernimiento para saber con quién estoy tratando, no debo ser ingenuo, sino todo lo contrario. Pero la idea de juzgar negativamente aquí es hablar mal de otros, es ver algún defecto en algún hermano y en lugar de ir donde él para ayudarle y hablarle de su pecado con amor, con misericordia, se lo ando contando a otros hermanos y la forma más espiritual de hacerlo es, bueno, oremos por este hermano que tiene este problema, este problema, este problema y este problema. Bajo la capa mentirosa de preocupación espiritual, de orar por el hermano, a veces revelamos cosas que no deberíamos revelar. Así que en lugar de hablar mal de otros, de no juzgarlos indebidamente, bueno, hemos visto cuál sería la contraparte de eso en la lista anterior. En 1 Corintios 7:5, Pablo prohíbe defraudar a los demás, en el contexto especialmente del matrimonio. No defraudar en el matrimonio. En este caso, obviamente, sería a la pareja, en el contexto matrimonial. Él prohíbe defraudarnos unos a otros. En Gálatas 5:15, él prohíbe devorar o consumirse unos a otros. Devorar a los hermanos. Gálatas 5:15. Esto obviamente es en el contexto de los judaizantes y también terminando esta carta en las secciones prácticas de esta carta, las admoniciones de Pablo, él le dice esto a los Gálatas, que no se devoren unos a otros, no se consuman unos a otros. En Gálatas 5:26, la idea de provocarse o desafiarse unos a otros es algo que no debería existir. En Gálatas 5:26 también dice, habla sobre la envidia, de no envidiarse. En Colosenses 3:9 habla de mentir, no mentirse. En Tito 3:3 la idea de odiar, no odiarse. Y Santiago 4:11 la idea de hablar en contra de alguien o quejarse también en Santiago 5:9. No quejarse contra otros, no hablar en contra de otros. A menos que sea estrictamente necesario, cuando el pecado de un hermano con el que ya has conversado sobre su pecado, ves que está provocando problemas en la iglesia. Ves que está provocando alguna división o tolerancia de un pecado. Si ya has hablado con él y eso no cambia, entonces Mateo 18, tienes que ir a otros. Puedes ir a los líderes de la iglesia, los pastores o algún hermano de madurez espiritual para que ayuden a solucionar este problema. ¿Ok? Eso es necesario hacer, pero si ese no es el caso, es solamente que algo no te guste de un hermano porque es algo superficial, algo de gustos y de preferencias, no hables, no te quejes contra otros hermanos. Así que ya sea en el matrimonio, en la familia o en el cuerpo de Cristo, cuando estos comportamientos maduros, estos patrones de comportamientos maduros se practican consistentemente, le dan color a nuestra vida, le dan armonía a nuestra vida, le dan paz. Y eso es lo que vamos a experimentar
en la realidad. Y podemos terminar diciendo que debemos vivir en paz. A eso nos llamó el Señor, como el Padre es llamado el Dios de paz por el apóstol Pablo. También en Isaías al Hijo se le titula el Príncipe de Paz. Y en Gálatas 5 el Espíritu produce el fruto de la paz en los creyentes. Así que no es sorpresa que Pablo escriba muchas advertencias o exhortaciones a la unidad en este contexto de la paz. En Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todos los hombres, eso incluye a los no creyentes, pero mucho más obviamente a los creyentes en la iglesia. Y en 1 Tesalonicenses 5:13 dice: vivid en paz con otros, unos con otros, vivid en paz. Así que ahí terminamos esta sección sobre la unidad y la importancia de esto para nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy, lo que hemos hablado la semana pasada, relacionado a este tema de la paz? Sí, Ron. Lo que digo sobre el versículo de Romanos: no debemos nada uno a otro, que no lo debamos. Y que no tiene que ser simplemente dinero, sino que otras cosas, como qué cosas, ¿sabes? Más amplio de eso. Sí. Yo creo que Pablo está hablando de todo en general, es decir, las responsabilidades que yo tengo con mis hermanos, debo ser capaz de cumplirlas, porque si no las cumplo, quedo en deuda. Más o menos esa sería la idea. En Romanos 13:8 dice Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O versículo anterior dice en el verso 7: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Así que al menos ahí en el versículo 7 está hablando del contexto de dinero. Y un cristiano debiendo ser responsable de pagar todo lo que debe pagar, impuestos, etc. Pero el versículo 8 lo amplía un poco más, Pablo. Dice: no debáis a nadie nada. Puede ser una referencia primaria al dinero, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que yo creo que en sentido primario, y de ahí va a hablar acerca de algunos mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, en el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Pablo está pensando en cómo un cristiano debe vivir con personas. Y la segunda parte de las tablas de la ley en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, se enfocaban en mis responsabilidades con el prójimo. Los primeros 5 tienen que ver con mi responsabilidad con Dios. La segunda parte, mi responsabilidad con el prójimo. Así que lo básico para cumplir con mis responsabilidades con los demás es el amor. Si yo los amo, eso resume todo, porque voy a hacer todo lo que tengo que hacer por ellos, lo que es necesario. Y por eso en ese contexto es como que Pablo pasa de la parte material del dinero, de no deber a nadie nada, pero él lo amplía a todas nuestras responsabilidades con los demás, todas las virtudes que debemos mostrar a los demás: la ayuda, exhortación, la unidad, y lo que encontramos incluso en las tablas de la ley de los 10 mandamientos. Entonces, no deber a nadie nada es no deber dinero, y no deber mis responsabilidades espirituales ante ellos, no faltar mis responsabilidades espirituales. Sí. No devorarse entre ustedes tendría que ver con eso. Sí, bueno, es... Como lo que hacían los fariseos con las viudas. Sí, yo creo que Pablo está pensando en que los creyentes usan una palabra, obviamente sería una metáfora, ¿no? Una metáfora fuerte, la idea de destruirse unos a otros. Pero la idea es esa, la idea es de no destruyas a tu hermano. No destruyas a tu hermano con actitudes, con palabras, con mentiras, con juicios. No lo pisotees, no se devoren unos a otros. Hay muchas cosas allí implicadas, pero sí, implicaría también lo que los fariseos hacían con las viudas, cómo se aprovechaban de ellas.
Así que todo lo que podemos pensar que afectaría la vida de otro hermano en iglesia, eso implicaría devorarse unos a otros, pero Pablo lo describe de una forma bien gráfica, ¿no? Como comerse unos a otros. Es una forma muy gráfica, pero esto es a veces lo que puede suceder en una iglesia, porque los hermanos que a veces tienen alguna diferencia con otros y no la solucionan, desarrollan ese odio y resentimiento porque no hay perdón, no hay una solución pronta, así que el odio solo crece con el tiempo y al final terminan en esa especie de riñas, peleas, llevándose a juicio, mintiéndose, no hablándose, tratando de evitarse el uno al otro. Así que en la forma más extrema podríamos pensar devorarse unos a otros. Ujú. ¿Alguien te levantó la mano por allá? No. Sí. Mm. Sí, si alguien en la situación específica que alguien haya salido mal de la iglesia, por ejemplo, si es por disciplina, que alguien salió de la iglesia porque se lo expulsó de la iglesia. Ustedes saben, obviamente, que no tienen que tener comunión con esa persona. Está prohibido, Jesús prohibió eso. Él dice, ténganlo como gentil y publicano. Así que si ha sido expulsado de la iglesia, ustedes no deben recibirlo en casa, ustedes no deben escribirle mensajitos, a no ser que sea porque si se encuentran en la calle o hay alguna llamada, sea solamente para llamarle al arrepentimiento y nada más. No para tener comunión, no para comer una parrillada en la casa, ni nada de eso. En el otro caso, diríamos menos extremo, de que alguien salga de la iglesia sin haber llegado a la expulsión, ¿no? Sin haber llegado a la expulsión, pero no ha salido bien porque no estuvo de acuerdo con algo que hicimos en la iglesia, con alguna decisión. Puede ser alguna enseñanza, algo doctrinal, o puede ser que él no estaba bien espiritualmente, hay algún pecado y los pastores o el pastor ya había hablado con él y él no quiso resolver ese problema de su pecado. Entonces, antes de que lo disciplinen, porque eso a veces pasa, antes de que lo disciplinen, porque él sabe lo que va a venir, se va. Se va a otra iglesia. Esa es la sabiduría diabólica. Entonces, ¿qué hacer con esa situación? Bueno, yo creo que la comunión también con ese tipo de personas debe ser algo limitada. Debe ser limitada porque no sale bien de la iglesia y es como una pequeña célula, como decíamos la semana pasada, una célula que ya está contaminada por comer mucho azúcar y puede contaminar a otros. Entonces, aunque no ha sido expulsado de la iglesia, aunque no podemos aplicar el hecho de tenerle por gentil y publicano, quizá todavía pensamos que es un creyente, probablemente todavía es un creyente, pero hay creyentes que son usados por Satanás también para hacer daño a la iglesia. El mismo Pedro fue usado por Satanás para prevenir la obra de Cristo en la cruz. Y Jesús no le dio 2 palmadas en la espalda a Pedro, le dijo Satanás. Lo trató como Satanás a Pedro. Así que hubo una confrontación seria de Jesús a Pedro allí. ¿Cómo te dejas usar así por Satanás? Entonces, yo creo que nuestra comunión en ese tipo de situaciones, con ese tipo de hermanos o personas, debe ser también limitada. Y yo creo que aquí es importante por eso la comunicación. Hay hermanos que quizás no saben que un miembro ha salido mal de una iglesia, de nuestra iglesia. Y ese hermano, porque le gusta, digamos, pedir plata. Como ya tienen una comunión, ya se conocen, son amigos, entonces se llaman, el uno le llama al otro, lo va a visitar a la casa, pero el otro no sabe que él está mal. Solo lo saben los pastores, porque los pastores no tienen que divulgar, obviamente, su problema, su pecado, a menos que sea ya el proceso de disciplina, pero no lo tienen que divulgar a toda la iglesia. Entonces, este hermano anda mal, no está bien, y el otro no sabe, el que lo ha recibido. Pero por eso digo, es importante la comunicación. Hace una semana creo que se me acercó un hermano y me dijo, ¿qué piensas del hermano fulano de tal? Porque estuvo en mi casa y estuvimos conversando
y yo le ayudé en un tema de dinero. Y cuando él me dijo eso, justamente mencionó al hermano que ha salido mal de la iglesia, no con el paso de disciplina 4, pero ha salido mal. Y dije, oh, bueno, eso tiene sentido. Entonces le expliqué rápidamente. Y bueno, espero y creo que él entendió un poco mejor y dijo, ok, ahora entiende, entonces sabes mejor qué hacer. Pero es importante la comunicación. Que ustedes puedan preguntar, acercarse con uno de nosotros, al pastor, y preguntarle cómo está el hermano. No lo veo en la iglesia, hay un problema con él, de pecado. ¿Qué pasó? Ustedes pueden acercarse y preguntar en cualquier momento para recibir más luz sobre eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Este es un tema importante porque es de las relaciones en la iglesia, yo sé. Así que podrían haber muchas preguntas, como pocas también, si no quieren hablar. Necesito una pregunta. Sí. ¿Cómo en la iglesia primitiva se mantenía esta unidad? ¿Qué pasó en la historia derivó en tantas divisiones, cosas que ahora ser profundo para entender qué pasó? ¿Cómo permaneció la iglesia? ¿Quién ha estudiado esto ya en la iglesia? Qué bueno repasarlo ahora justamente para el tema de la unidad. Sí, los problemas de divisiones en la iglesia, en verdad, ocurrieron desde el primer siglo. No tenemos, tienes en la iglesia de Jerusalén, que estaba liderada por los apóstoles, allí. Había un problema de división, aunque diríamos ligera, pero ya era un problema más étnico, ¿no? Porque habían judíos que eran griegos, de habla griega, y otros judíos que eran naturales de Palestina, de Israel. Entonces ves que cuando se repartían la comida, las viudas de uno eran mejor atendidas que las viudas del otro grupo. Y los apóstoles tuvieron que solucionar ese problema, eligiendo a los diáconos, a los servidores para servir a las mesas, y eligieron intencionalmente algunos que no eran judíos necesariamente, sino que también eran de habla griega, para que exista más unidad. Así que el problema se resolvió, obviamente, no llegó a mayores. Y hasta donde vemos referencias en la Biblia, la iglesia de Jerusalén permaneció unida. Pero tenemos ejemplos como la iglesia de Corinto, por ejemplo, en el primer siglo, que era una iglesia repleta de divisiones. Repleta de divisiones. Y claro, puede ser, Pablo no estuvo mucho tiempo allí, no estuvo todo el tiempo ministrando esa iglesia, sino que hubo otros líderes que llegaron allí para ministrar. Pero el pecado de los de Corinto, la inmadurez espiritual de ellos, provocó este tipo de divisiones y partidismos en la iglesia, y Pablo habla de eso en la primera carta. Él le dedica 4 o 5 capítulos a hablar sobre el tema de la división en la iglesia de Corinto y cómo solucionar ese problema, que era algo serio. Entonces, o sea, la explicación tiene que ser, primero, es el pecado del hombre, el creyente cuando no llega a la madurez. El pecado es lo que produce división. Si no habría pecado, no habría división. Sería todo perfecto. Pero donde hay pecado, hay división. El problema no es que no haya pecado en la iglesia, porque va a haber eventualmente, porque somos todavía pecadores, a pesar de que estamos como en nueva criatura. Pero lo importante es resolver el problema de nuestro pecado con confesión y perdón. Confesión y perdón. Es lo mismo que en un matrimonio. En un matrimonio va a haber problemas porque va a haber pecado del esposo y de la esposa. Ok, pero ¿cuál es la clave entonces? La clave es que no habrá pecado nunca, no. Si somos realistas, eso no va a existir hasta que venga Cristo. La solución bíblica es cuando haya pecado, confesión y perdón. Confesión y perdón. Entonces, cuando falta ese elemento en la iglesia, entonces los problemas se vuelven más grandes y la división se crea. Cuando no hay una pronta confesión de pecado y perdón de pecado, entonces los problemas nacen y se hacen peores. Y obviamente podemos atribuir esto a Satanás. Satanás, Pedro dice, está Pablo como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que no está en otro lado más que tratando de destruir el cuerpo de Cristo, ¿no? Satanás no está tratando de dividir a los mormones, por eso no están divididos los mormones. No está tratando de dividir a los testigos de Jehová,
ni a los musulmanes, por eso no están divididos, hay una unidad en esas religiones o sectas. Ni al catolicismo lo trata de dividir, pero sí a la iglesia de Cristo. Entonces, tenemos que pensar, Satanás está intentando hacer esto todo el tiempo de diferentes maneras, si no él personalmente con algunos de esos demonios, pero tratando de socavar la unidad, promoviendo el pecado, promoviendo la falta de perdón, y nosotros tenemos las armas para sobreponernos a eso, que es el arma espiritual que Pablo habla en Efesios 6. Pero cuando no la usamos, entonces Satanás aprovecha de eso y provoca la división. Así que yo creo que son dos de las principales razones por las que esto existe. Y podríamos pensar en otras razones. Por ejemplo, si tienes iglesias donde no hay pastores bíblicamente dotados o calificados, esos pastores no van a solucionar los problemas de manera bíblica. Entonces, en esas iglesias no hay disciplina, por ejemplo, cuando hay pecado. No hay una preocupación por el pecado en los miembros de la iglesia. ¿Qué provoca eso? Que el pecado solo crezca más, la iglesia se vuelve más mundana, se tolera el pecado, hay más riñas, hay más envidias, todo esto se normaliza en la iglesia y los partidismos y las divisiones en ese tipo de iglesias se vuelven como pan de cada día. Hay mucha carnalidad porque se tolera la carnalidad. Entonces, es problemático todo eso. Necesitamos entender el pecado humano, Satanás, la falta de un liderazgo bíblico, todo eso aporta para que la iglesia esté tan dividida como está en algunos lugares. ¿Tenías uno más que va con lo mismo? Ahí Sí, vamos. algo actual, algo actual. Es verdad lo que tú dices. Yo no sé si ustedes se enteraron en esta semana, en realidad, Daddy Yankee se retiró con un concierto extraordinario, dado en una mejor de Las Vegas. Pero, bueno, él justamente abandona. Vamos a ver si va a aguantar, vamos a ver si va a soportar abandonar todo ese tema del espectáculo. Y supuestamente él, al final, según lo que me enteré, se iba a formar de su iglesia. ¿Ah, sí? Una cosa así como ministro, una situación así. ¿Con qué capacitación? No sé. Pero yo no sé si eso, los ataques de Satanás vengan por allí, supuestamente estas estrellas de luces que pues hacen un espectáculo impresionante a nivel mundial, porque ustedes lo podían seleccionar o ver a través de un streamer en cualquiera de las redes sociales. Era abierto el canal, no tenías que pagar absolutamente nada. Entonces, tenemos, o sea, perfiles de pseudo pastores o pseudo hermanos, artistas que se convierten en supuestamente cristianos para liderar supuestamente al pueblo cristiano. Eso es de loco. Entonces, parte de la verdad, no sé cómo conectar ahí ese punto con lo que estamos hablando aquí, pero me parece que eso también está en más. Sí, yo creo que sí, potencialmente sí. Ese es un caso, como decías, yo creo que es sabio esperar y ver, ¿no? Porque una persona puede decirlo, pero son los frutos los que tienen que corroborar lo que está diciendo. Así que uno esperaría que sea un cambio genuino. Yo espero que sea una salvación genuina. Claro que sí, es un pecador, como cualquier otro pecador que necesita la salvación y si Cristo le ha salvado y Él dio testimonio de eso, quiero que sea verdad. Quizá al mismo tiempo puedo entender que lo más probable es que no se asocie o no esté siendo dirigido por algún líder espiritual sano. Y eso puede hacer que él diga cosas como voy a hacer la iglesia, es un error.
Es un serio error porque el Señor no necesariamente le ha llamado a ser pastor. Ahora, yo no sé, pero al menos es un neófito. Si es verdad lo que él dice, que es salvo ahora, si es que es lo que ha dicho y es verdad, no está calificado para ser un líder, porque Pablo dice que uno de los requisitos para ser un líder es que no sea neófito, es decir, no sea un nuevo creyente. Tiene que pasar años para que pueda crecer, para que pueda aprender, profundizar qué es el cristianismo, la teología, la doctrina, su vida tiene que cambiar muchas cosas, tiene que resistir la tentación de haber abandonado todo ese mundo. Entonces hay un tiempo de prueba bajo el cual él tendría que estar sometido. No de 3 meses, sino de años. Años. Pone 7 años como mínimo. Como mínimo. Para que entonces, si es que el Señor de verdad le ha salvado y de verdad le ha llamado a ser un líder, algún predicador, entonces después de unos 7 años como mínimo pueda verse el fruto de eso. Pero si es algo hecho ahora, así repentinamente, la cosa no va a ir bien para nada. No va a ir bien para nada. Y sí, yo creo que eso puede confundir a cristianos que no tienen una base sólida en cuanto a la salvación, a la fe. Entonces cualquiera que diga soy salvo, el Señor me cambió, es como que lo toman como algo genuino, que se lo toman a la ligera. Y cuando lo vean tropezar más adelante, eso va a causar confusión también. Así que esperemos que sea lo mejor, no lo peor, pero creo que lo oímos con oídos un poco dudosos, ¿no? Como cautelosos, ¿no? Sin apresurarnos a afirmar lo que está diciendo, sino esperando, deseando que sea real. Deseando que sea real. Jonathan, ¿ibas a decir algo? Pensando en la parte que no debemos de ver nada a nadie, también podría entrar el hecho de, que dice en Santiago, si llegó tal vez algún hermano en necesidad, y yo teniendo no le proveo por la necesidad, eso también sería deberle al hermano algo. Sí, no entiendo cómo deberle algo al hermano. Digamos que hay un hermano que tiene necesidad, y yo sí tengo para proveerle esa necesidad, pero decido no proveerle esa necesidad, no ayudarlo, ya sea financieramente. Bueno, esa parte financiera. Sí. Entonces eso también sería como yo deberle a él. Si yo teniendo para proveerle su necesidad económica. ¿No? Como una responsabilidad, tú dices. Cumplir mi responsabilidad con él, claro que sí. Cuando hay necesidades económicas, yo tengo para suplir, él no tiene. Vemos que la iglesia de Jerusalén esto era casi práctica común y frecuente. No había necesidad, dice más de una vez Lucas allí en Hechos. Nadie tenía necesidad. ¿Por qué? Porque los que eran más pobres recibían algo de los que eran más ricos o más holgados. Entonces, cada uno tenía lo que necesitaba. Incluso para eso yo creo que la generosidad debe estar allí. Solo que los ejemplos que hemos tenido aquí en la iglesia, por ejemplo, me hacen simplemente advertir, que esto no les prive de ser generosos, que esto no les disminuya ese fervor por ayudar a otros, incluso económicamente, que es algo que debemos hacer. Pero hay hermanos que han aprovechado eso, o ex miembros de esta iglesia, que han aprovechado esa generosidad solamente para convertirse en vividores. Hemos tenido 3 casos, más o menos, así en nuestra iglesia. Y algunos muy recientes, de que hemos enterado que con frecuencia han pedido dinero a hermanos de la iglesia. Entonces, si tú ves que un miembro de la iglesia, un hermano, te pide dinero y tú indagas un poco y también ha pedido a otro, y te enteras que ha pedido a otro también y a otro también, ok, bueno, esto puede ser un problema, ¿ok? Entonces, si lo ves a él en necesidad, la solución no es darle dinero, en ese caso, ¿ok? No debemos ser ingenuos allí. Él tiene ya un problema diferente. Él tiene que solucionar un problema. Así que vamos a hablar sobre esto. Cuando es una necesidad genuina y el hermano no es un vividor, no es un pedigüeño, digamos, no digo que esté mal pedir, en alguna ocasión se puede pedir cuando hay una verdadera necesidad, pero si anda pidiendo ya a todos, a varios, y no busca devolver lo que ha pagado y sigue teniendo problemas económicos, bueno, en esos casos
uno necesita pensar es, bueno, no voy a darle dinero a un joven de la calle que sé que es drogadicto. Eso es torpe de parte de nosotros, ¿no? Prefieres darle comida o ropa o algo para que use eso, pero no dinero porque se va a comprar más droga. Entonces, asimismo, entonces solo es un llamado al discernimiento. Pero que eso no les prive de ese corazón generoso y dadivoso, que es una característica bíblica, era la característica de la iglesia de Jerusalén, de los tesalonicenses, de los filipenses. Pablo pone el ejemplo de las iglesias de Macedonia, cómo eran generosas en dar, y suplieron para la iglesia de Jerusalén en su pobreza, así que eso fue muy, muy importante. Bueno, se van en manada, ¿ustedes qué pasó? Acá deberían tener ese desayuno. Bueno, ya se van, entonces ya oremos para terminar este tiempo. Bueno, quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos hablar porque viene la siguiente sección, así que no creo que debamos comenzar la siguiente sección, solamente 3, 4 minutos. Sí, Sergio. Pastor, yo viendo, cuando uno ve en la Biblia acerca de unidad, de la ayuda de la iglesia, se ven ciertos ministerios que actualmente no hay en la iglesia. Bueno, o al menos no lo he visto aquí en Ecuador, como por ejemplo puede ser el ministerio de viudas, inclusive el ministerio de huérfanos. Y este tipo de ministerios que tienen que ver con la necesidad de los hermanos, y que se ve en la Biblia a lo largo de la Biblia, inclusive en la historia. Estos grandes hombres que hablaban del Señor, que predicaban, Charles Spurgeon tenía un orfanato, y en el transcurso de la historia. Entonces, ¿por qué actualmente estas prácticas se han perdido en cierta forma dentro de las iglesias de sana doctrina? Porque dentro de las iglesias que no tienen muy buena doctrina, yo he visto que sí hay, pero también igual ahí hay tonos de cosas que suceden. Pero, ¿por qué se ha dejado estar? Bueno, a lo menos aquí, no sé, en otros países. Sí. Sí, yo creo que cuidar de los pobres es una exhortación, es una admonición, como un imperativo que la iglesia tiene. Especialmente los pobres de la iglesia, hablando de los miembros de la iglesia. Lo que encontramos en la Biblia es cómo la iglesia cuida de sus miembros, en este caso cuando son viudas o cuando son pobres, pero siempre en el contexto de la iglesia, nunca o difícilmente en el contexto social, fuera de la iglesia. Eso no significa que la iglesia no pueda ayudar fuera de la iglesia. Algunos pastores o líderes prominentes en la historia lo han hecho y con resultados satisfactorios cuando se puede hacer. Pero el énfasis del Nuevo Testamento es cuidar de los miembros de la iglesia, de los pobres que son miembros, de las viudas que son miembros de la iglesia. Por eso Pablo pone algunas calificaciones para incluso viudas que califiquen para recibir una ayuda de la iglesia. Creo que es 1 Timoteo 5. No cualquier viuda, dice él. Si es una viuda que tiene hijos, no, porque el hijo tiene que proveer para ella. Así la iglesia no tiene que usar el dinero para mantenerla a ella. Pero si es una viuda que está sola completamente y no tiene fuente de ingresos, entonces el imperativo de la iglesia es ayudarle, si ella es miembro. Pero yo creo que la gran prioridad son los miembros de la iglesia. Entonces, mientras la iglesia hace eso, sea que tenga un ministerio con un título, el ministerio de misericordia, el ministerio de canasta de amor, lo que sea, o que no tenga un título y que lo haga de manera informal. Cuando los líderes saben que hay una necesidad, entonces organizan algo para suplir esa necesidad para ese miembro. Yo creo que la iglesia está cumpliendo con su función, más allá de que tenga o no el título de ministerio, porque al final en el Nuevo Testamento no existía, ¿no? Ministerio de misericordia, ministerio, al menos no ponían esos títulos, era simplemente había una necesidad y suplirla, necesidad, suplirla.
Ok, ahora hemos puesto títulos a ministerios. No está mal eso, pero digo, no es un requisito tampoco, porque no es algo que encontremos en la Biblia. Siempre y cuando se cumpla con esa responsabilidad de ayudar a los hermanos de la congregación que están viviendo en una necesidad imperiosa, la iglesia está haciendo su labor. Ahora hay hombres, como tú decías, que sí, fueron más allá de eso. Y yo creo que eso es bueno y eso es positivo, como Spurgeon, como podemos pensar en George Mueller. En el caso de George Mueller, bueno, él se dedicó a eso, él quería ser un misionero, pero el Señor, en lugar de ser un misionero, lo guió a mantener orfanatos por medio de la oración. Así que el hombre estaba dedicado, todo su tiempo lo dedicó a eso. Él no tenía un trabajo, él no predicaba constantemente o con tanta frecuencia cada fin de semana. Él estaba dedicado, vivía para suplir la necesidad de esos orfanatos. Y bueno, el Señor lo ayudó o lo usó de esa manera para mantener la vida de niños que estaban en situaciones precarias allá en Inglaterra. Así que yo creo que la iglesia debe procurar eso. Yo creo que la iglesia debe procurar especialmente suplir la necesidad de los miembros que están en una importante necesidad, o viudas especialmente. Y si hay algo que se puede hacer en la sociedad, bueno, la iglesia puede hacerlo. No creo que sea una obligación, pero creo que la iglesia puede utilizar ese testimonio para incluso predicar el evangelio, ir y llevar necesidades donde hay carencias para proclamar el mensaje de salvación y al mismo tiempo suplir una necesidad. Entonces, eso debe venir, yo pienso, de la iniciativa de los propios hermanos de la iglesia. Porque tiene que venir de hombres o de mujeres que tengan un corazón para eso, no solamente por obligación, ¿no? Como tú como líder le puedes decir a alguien, mira, ahora tú te vas a encargar de esto. Bueno, pues si él no quiere hacerlo, puede ser que lo haga por obligación, no tiene el corazón para hacerlo, no tiene el don para hacerlo. Tiene que venir como iniciativa de los hermanos. A mí me encantaría, por ejemplo, que en la iglesia tengamos un ministerio de predicar el evangelio a los presos en las cárceles. Qué emocionante sería eso. O ir a los hospitales donde se permite la entrada y predicar a los moribundos, y a la gente que está muriendo, y predicar el evangelio. O predicar en estaciones de buses, o ir a lugares pobres y llevar algo de comida, organizar algo allí, reunir a niños o jóvenes y predicarles el evangelio. Pero eso no es algo que nosotros podemos hacer cada semana. Eso es algo que tiene que venir como iniciativa de los miembros de la iglesia. Y lo que nosotros hacemos como líderes es simplemente ayudarles a organizar eso. Quizás darles los recursos como iglesia, que la iglesia les ayude con eso, a organizar, a coordinar, quizás con algunos hermanos que ayuden. Pero la iniciativa tiene que venir de los hermanos. Es así como funcionan, se crean y se desarrollan los ministerios en la iglesia. Por eso me encanta siempre lo ha contado el pastor MacArthur cuando recién llegó a la iglesia, creo que después de 2 o 4 años, que la iglesia ya para ese tiempo tenía como 900 miembros. Y le hicieron un reportaje y llamaron a esa iglesia la iglesia con 900 ministerios, porque cada miembro hacía algo o servía en algo, había desarrollado algún ministerio, aunque sea de forma informal, pero simplemente ponía sus dones en la práctica para servir y lo hacían en coordinación con el liderazgo de la iglesia para que sea mucho mejor, quizá corregir algunas falencias allí, pero la iglesia explota en el sentido positivo, digo, la iglesia crece porque más personas comienzan a venir por medio del ministerio de los miembros y es así como, ya después solo le ponemos el rótulo, ¿no? El ministerio de las cárceles. Ya eso es fácil, solo le ponemos el nombre, pero el ministerio ya ha venido funcionando de forma práctica e informal por un tiempo. Entonces, esa es la manera como Dios ha diseñado la iglesia para que puedan existir estos ministerios, especialmente ministerios de misericordia que son importantes también para nuestro testimonio como cristianos. Ok, bueno, son 9:34. Ahora sí vamos a terminar y terminamos si pueden salir. No sé a dónde les ponen ahora el desayuno, creo que está lejos. Vamos a decirles que lo pongan, ¿por qué no lo ponen aquí? Mejor, ¿no? Sí.
No sé si están de acuerdo, no importa. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos. La responsabilidad que tenemos de promover la unidad en nuestra congregación. Qué importante esto. Queremos ser aliados tuyos, no de Satanás. Queremos ser instrumentos tuyos, no del enemigo. Y rogamos, Señor, que implantes en nosotros esta actitud de Cristo que tuvo cuando se encarnó, cuando vino aquí a la tierra. Qué importante es esto. Esta actitud es clave para nuestra vida cristiana en general y sobre todo para promover y garantizar la unidad en la iglesia. Haz esto, Señor, en nuestra congregación, que seamos conocidos por el amor mutuo, seamos conocidos por ser una iglesia unida. A pesar de alguna diferencia que podamos tener, a pesar de los pecados que se confiesan y se perdonan, en medio de todo esto no permitimos que Satanás gane ventaja, sino que ponemos un obstáculo para sus obras por medio de esta actitud de Cristo. Gracias, Señor, te damos. Prepara nuestros corazones para el tiempo de adoración que tendremos a continuación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.